Saludos. Corresponde en esta educación a distancia tratar el tema número 1, el único tema contenido en la unidad número 3, referido a la gerencia pública. Vamos a tratar en primer lugar lo que son los principios que inspiran la gerencia pública dentro de la Constitución y en segundo lugar hablar un poco sobre lo que es el derecho funcionarial. Dentro de los principios que rigen a la administración pública y consecuencialmente los principios que rigen a la gerencia pública, porque no se puede escapar de ella, vamos a conseguir el artículo 141 constitucional, el cual de alguna manera señala que, y allí comienzan los principios, que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. Como primer principio está que toda la gerencia pública tiene que estar enfocada a servir al público. En segundo lugar, la actividad gerencial tiene que tener como objetivo y norte fundamental el ejercicio de la gerencia bajo un principio de honestidad. Acto seguido se encuentra el segundo tema referido al de participación ciudadana, sobre todo en la participación en la gestión pública, principio transversal desde el artículo 5 constitucional hasta el artículo 350 constitucional. En toda la Constitución se habla de la participación, dado que se cambia a un modelo protagónico, una democracia participativa y protagónica. En tercer lugar, vamos a conseguir como un principio fundamental el de la rapidez o celeridad, es decir, la gerencia pública tiene que estar enfocada en que los procesos dentro de la administración pública tienen que ser céleros. Y en cuarto y quinto lugar son dos principios muy afines, el relativo a la eficiencia y la eficacia. Se tiene que lograr el objetivo, eso es lo tendente a la eficacia, sea el procedimiento que estemos tratando, sea la dependencia que estemos tratando, se tiene que lograr el objetivo, la misión y la visión que tenga esa dependencia, esa dirección, ese ministerio, esa alcaldía, esa gobernación, etcétera. Y evidentemente se tiene que hacer, no solamente se tiene que lograr el objetivo, sino también lograrse en el menor tiempo, a menores costos, por hablar de dos aristas del término de eficiencia. Otra de las características que inspira la administración pública es el referido a la transparencia, atinente a que toda la gestión pública tiene que ser auditable, cuestionable, verificable, no solamente por los órganos de control fiscal interno y externo, lo que se denomina administración pública pasiva, sino también por los particulares, que dentro de la gestión pública también está, por ejemplo, la Contraloría Social. Otro de los principios que inspira la gerencia pública a nivel nacional es el referido a la rendición de cuentas. Todos los jefes de división, por hablar de directores, incluyendo gobernadores, alcaldes, presidentes de la República, están sometidos al principio de rendición de cuentas, que no es otra cosa que al finalizar cada ejercicio tienen que ver si cumplieron, por ejemplo, con las metas trazadas en el POA, en el Plan Operativo Anual, por citarles un ejemplo, y tiene que rendir cuenta que se falló, que se logró, que se debe mejorar. Después vienen unos tres principios fundamentales referidos a la responsabilidad que tienen todos los funcionarios públicos, y eso no escapa de la gerencia pública, lo relativo al ejercicio de la función pública, que no es otra cosa que los 5 tipos de responsabilidades previstos en la Constitución: la responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria y evidentemente la responsabilidad política. Toda la gestión pública, toda la gerencia pública está sometida a esos 5 principios y evidentemente hay que tomarlo en cuenta. Y por último, toda la gestión pública no puede ser concebida al margen de la ley, sino tiene que estar sometida plenamente a la ley y evidentemente al derecho. Y ahí es donde dista la gerencia pública de la gerencia privada. La gerencia privada tiene algunos principios no siempre previstos en las leyes. En cambio, la gerencia dentro de la administración pública siempre está sometido a principios, por ejemplo, establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley Orgánica de la Administración Financiera para el Sector Público, Ley Orgánica de la Contraloría, por citarle algunos ejemplos. Vamos a decir que esos son los principios que inspiran la administración pública en general y evidentemente a la gerencia pública. Después tenemos unos puntos no menos importantes, que es el referido a la gerencia pública ya desde una visión de los funcionarios públicos. Y para ello
lo más importante es analizar lo que hemos denominado círculos concéntricos, que podemos denominar que todo el personal que trabaja dentro de la administración pública lo podemos denominar o ubicar en dos grandes círculos, y estos a su vez, este último se puede a su vez subdividir. Un primer escenario representado por el sistema laboral ordinario, que no es otra cosa que las personas que están sometidas al régimen laboral. Dentro de ella vamos a ver quiénes se encuentran allí. Un segundo sistema, un segundo régimen, representado por el sistema estatutario, y un tercer y último régimen que nutre a los dos anteriores, es decir, tanto el laboral como el estatutario, va a ser el sistema de la seguridad social, denominada así por la Ley Orgánica del Sistema de la Seguridad Social. Tratando del primer sistema, es decir, el sistema laboral ordinario, vamos a decir que este sistema va a estar integrado por la Ley Orgánica del Trabajo, el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, las convenciones colectivas y evidentemente el contrato individual de trabajo. Cabe una pregunta: ¿a quién se le aplica estas normas, este sistema laboral? En primer lugar, a los obreros de la administración pública y a los empleados. Es importante resaltar que esta diferenciación prevista en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Trabajo todavía cabe para el sector público, no así para el sector privado, dado que la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, solamente estableció el término trabajador. Dentro de la administración pública todavía cabe la distinción obreros y empleados. En consecuencia, este sistema laboral ordinario en primer lugar se le va a aplicar a los obreros. En segundo lugar, también se le va a aplicar a los empleados del sector privado, realmente privado. En segundo lugar, se va a aplicar estas leyes orgánicas, reglamentos orgánicos del trabajo, etcétera. Se va a aplicar a todas las personas que trabajan dentro de la administración descentralizada funcionalmente, es decir, empresas del Estado, fundaciones, asociaciones y sociedades, a excepción de los institutos autónomos, que como veremos más adelante van a formar parte, su regulación va a estar sujeta a la ley del Estatuto de la Función Pública. Entonces recapitulo: a los obreros del sector público, a las personas que trabajan en los entes descentralizados funcionalmente, empresas del Estado, fundaciones, asociaciones y sociedades, específicamente ellas, excepción hecha de los institutos autónomos. También se va a aplicar la Ley Orgánica del Trabajo a los trabajadores y trabajadoras, el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a cuando hayan remisiones expresas en la ley. Por ejemplo, en materia de contratados en el sector público, la ley del Estatuto de la Función Pública reenvía a la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo para estas personas, para los obreros y para los contratados. También, por ejemplo, en materia de la prestación social antigüedad, todo lo que tiene que ver la prestación social antigüedad, la ley del Estatuto de la Función Pública expresamente señala que se reenvía a la Ley Orgánica del Trabajo. Es decir, la antigüedad, lo que se denomina comúnmente como las prestaciones sociales, se rigen igual en el sector público y en el sector privado. Y cuando existan vacíos, evidentemente en el sistema estatutario, también vamos a aplicar la Ley Orgánica del Trabajo como última frontera interpretativa. Vamos a decir que ese es el sistema laboral ordinario, sobre la cual ustedes han tratado ya esto en un semestre cuando vieron derecho laboral. Ahora vamos a tratar el sistema estatutario. El sistema estatutario tiene un conjunto de normas estatutarias que lo integran: la ley del Estatuto de la Función Pública, el reglamento de la ley de carrera administrativa en lo que no contradiga la ley del Estatuto de la Función Pública, la ley orgánica de la Administración Pública, algunos estatutos especiales, como por ejemplo la ley del CENIAT, el personal del servicio exterior, FOGADE, SUDEBAN. Otras leyes estatutarias van a estar representadas por las universidades, el derecho que se aplica a nosotros los profesores, por ejemplo, la ley orgánica de la Contraloría General de la República en cuanto al régimen administrativo, la responsabilidad administrativa que se aplica a los funcionarios públicos, la ley contra la corrupción, la ley de emolumentos, decreto de escala de sueldos decretado por el presidente de la República para el sector público, las convenciones colectivas en el sector público. Vamos a decir que ese es el sistema normativo que integra el sistema estatutario. Ahora la pregunta es: ¿a quiénes se les aplica este sistema normativo estatutario? En primer lugar, a los funcionarios públicos, llámense de carrera, de hecho, de libre nombramiento y remoción, de elección popular o aquellos electos en segundo grado.
Los de carrera, aquellos que presentan evidentemente un concurso y ganan. Los de hecho, aquellos que ingresaron a la administración pública sin ningún tipo de contrato. Por eso se les denomina no de derecho, sino de hecho. Los de libre nombramiento y remoción, aquellos que son libre nombrables y libre removibles, conforme al artículo 19, 20 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Los de elección popular, el presidente, los gobernadores, los alcaldes, los concejales, los diputados, etcétera, son funcionarios públicos electos popularmente. Y los electos en segundo grado, allí tenemos, por ejemplo, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al denominado Contralor o Contralora de la República, al Fiscal General de la República, a la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo, etc. Entonces, a este conjunto de personas se le va a aplicar este sistema estatutario. Pero también hay en algunas oportunidades que, aplicándose otro régimen estatutario como el laboral, se aplica el sistema estatutario. Por ejemplo, en las administraciones descentralizadas funcionalmente, específicamente a los institutos autónomos. A los institutos autónomos se le va a aplicar la Ley del Estatuto de la Función Pública, salvo algunos institutos autónomos creados históricamente que expresamente la ley de creación los excluye, como por ejemplo lo fue el caso de Hipostel. Hay algunas remisiones expresas, como lo vimos anteriormente, que son personas que trabajan dentro de la administración pública, pero evidentemente no se les aplica la ley estatutaria, como por ejemplo los obreros, ya lo vimos anteriormente, los contratados, algunas materias como las prestaciones sociales. Frente a vacíos estatutarios, evidentemente también vamos a aplicar la última norma de remisión, la Ley Orgánica del Trabajo. Entonces ya hemos visto dos sistemas: un primer sistema representado por el laboral ordinario, un segundo sistema representado por el sistema estatutario, y ahora corresponde analizar un tercer sistema. Este tercer sistema va a estar representado por el sistema de la seguridad social. Este sistema nutre a los otros dos, es decir, el sistema de la seguridad social, lo que vamos a ver ahorita a continuación, aplica tanto para el sector que se rige por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, es decir, el sistema laboral ordinario, como aquel sistema que se rige por la Ley del Estatuto de la Función Pública. ¿Qué integra este sistema de la seguridad social? En primer lugar, un sistema prestacional de salud, que todavía no tiene ley que lo desarrolle. En consecuencia, se sigue aplicando el sistema público de salud existente, es decir, todo lo que tiene que ver con el seguro social, los ambulatorios existentes del gobierno nacional y regional, por citar algunos casos. Estamos a la espera de que salga una ley que desarrolle el sistema prestacional de salud. En segundo lugar, tenemos otro sistema que integra el sistema de la seguridad social, es el sistema prestacional de vivienda y hábitat, que actualmente está desarrollado por el decreto con rango, valor y fuerza de ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat. Tiene que ver, era lo que anteriormente se llamaba la ley de política habitacional, hoy se llama ley de vivienda, decreto ley con rango, valor y fuerza de ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat. Regula todo lo que son las contribuciones que hay que hacer a los efectos de poder accesar a la vivienda. En tercer lugar, tenemos el sistema de previsión social. Este sistema de previsión social está compuesto por 4 regímenes prestacionales. Un primer régimen prestacional referido al servicio social del adulto mayor, todo lo que tiene que ver con las personas de la tercera edad, los abuelos, que tiene una ley de servicios sociales vigente en Venezuela. Un segundo régimen prestacional, que es el régimen prestacional de empleo, otrora se llamaba ley de paro forzoso, o en Venezuela hoy se llama régimen prestacional de empleo, que atiende el alias de la pérdida del empleo. Ese régimen prestacional está desarrollado por la ley del régimen prestacional de empleo vigente en Venezuela. Un tercer régimen prestacional, representado por el régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones, que específicamente regula lo que tiene que ver con el régimen de jubilaciones, el dinero que hay que pagarle a las personas una vez que entran en la etapa de jubilación. Y evidentemente también en el sector público aplica la ley del seguro social, es decir, que la persona no solamente puede tener derecho a una jubilación, sino también a una pensión. Y un cuarto régimen prestacional referido o atinente a la seguridad y salud en el trabajo. Todo lo que este régimen prestacional atiende a todos los alias, a todos los eventos que pueden suceder en la prestación del empleo, y tiene 4 componentes este régimen prestacional. Todo lo que tiene que ver con la previsión de salud en el puesto de trabajo,
todo lo que tiene que ver con la promoción de salud en el trabajo, todo lo que tiene que ver con la atención integral en caso de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, y un cuarto componente referido al ambiente, recreación y turismo. Como ustedes pueden ver, estos son los tres sistemas que integran, que regulan el esfuerzo físico en Venezuela. Recapitulo: el régimen representado, o el sistema de la seguridad social que acabamos de ver, el régimen referido al sistema laboral ordinario, y un tercer régimen referido atinente al sistema estatutario. Por último, ya para concluir este pequeño video atinente a este tema único de la unidad número 3, hay algunas leyes venezolanas que no integran ninguno de los tres sistemas, pero orbitan, vamos a decir que los nutren también, y vamos a hablar específicamente de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, lo que se conoce hoy día como la Ley del Cestatique Socialista, y el reglamento que lo desarrolla. Por ejemplo, la Ley de Promoción y Protección a la Lactancia Materna, la Ley de Protección de la Familia, la Maternidad y la Paternidad, la Ley del INSES, del Instituto Nacional de Capacitación Socialista, que, repito, ejemplos de estas leyes no forman parte ni del sistema laboral ordinario ni del sistema estatutario, y evidentemente tampoco forman parte del sistema de la seguridad social, pero son leyes venezolanas que ayudan a desarrollar los otros tres sistemas. Bueno, eso es todo lo que integra este tema único de la unidad número 3 referido a la gerencia pública, y es muy importante tener claro estos conocimientos, porque en el ejercicio profesional no solamente nos vamos a topar con el desarrollo de nuestros conocimientos en la práctica en el sistema laboral ordinario, que repito, ya para eso tuvimos un semestre para estudiarlo y analizarlo, sino también lo que tiene que ver en el sector público, la gerencia pública y la administración de personal o de talento humano dentro del sector público. Muchas gracias por su atención.